Este baile se llama el canario y se puso tan de moda en Europa que hasta Shakespeare hizo referencia a él en sus textos. Las malagueñas han sonado en macroconciertos de rock. Y nuestras endechas en Nueva Zelanda. Ellos no lo podían descifrar. Aguañá es patria canaria, si ellos saben que eso es así, no fulmina el régimen. La música cuenta también nuestra historia y en este programa intentaremos aproximarnos a ella a través de quienes la crean. Germán López, músico, timplista, uno de los máximos exponentes del folclore canario del siglo XXI. Bienvenido a Canarias Escultura. Muchísimas gracias, un honor. Germán, queremos hablar contigo de nuestra música, de nuestros sonidos. Y así que empezamos preguntándote, ¿qué es el folclore? El folclore en general es el conjunto de creencias, de tradiciones, incluso hasta de rituales, de juegos, que forman parte de una población, de un pueblo, ¿no? Y que lo identifica y al mismo tiempo pues, lo diferencia de otros. ¿Y el folclore canario cómo lo definirías? Pues en esta línea vendría a ser esa mezcla que se produce entre los antiguos habitantes de Canarias con todas las influencias que nos llegan de fuera, ¿no? A través de la conquista y a través de las diferentes relaciones de ida y vuelta que hay con diferentes culturas y con diferentes latitudes, que eso va forjando con el paso del tiempo, pues bueno, una manera de sentir y una manera de mostrarnos al mundo, ¿no? Que creo que además es muy particular y es muy rica gracias a todas las influencias que tenemos y que debemos además ser conscientes de ello para conservar y para no olvidarnos de dónde venimos, para saber hacia dónde vamos. Remontándonos a los orígenes de nuestros sonidos, ¿qué queda en esa música de los primeros pobladores canarios? Si bien es cierto que es difícil establecer una frontera, ¿no? Creo que es especialmente difícil para nosotros establecer de aquí para atrás, nos viene una serie de ritmos, una serie de músicas y de ahí en adelante ya se mezcla, creo que está todo mezclado constantemente, pero creo que coincidiremos en que los sirinoques, los tajarastes, pues son los ritmos y la música que más conserva, pues, que más se conserva de esos primeros pobladores. Aunque también es cierto que después ha ido evolucionando, como con el resto de palos o de influencias, y se han ido mezclando con otras músicas que al mismo tiempo también han venido, ¿no? No olvidemos solo, hablamos de música, pero también hablamos de danza, ¿no? Entonces está todo muy mezclado, pero creo que esos ritmos y esos elementos de nuestra música occidental, las islas occidentales, es un poco lo más arraigado que está de nuestro folclore. Conservamos afortunadamente todavía una parte ancestral del folclore antiguo de los guanches. Ya sabemos que los guanches está ya constatado que vinieron del norte de África, ¿no? Eran antiguos libios, por lo tanto traían sus creencias, su cultura y su folclore, porque claro, celebraban sus rituales, sus danzas, etc. Entonces eso viene del norte de África. Perviven pues algunos géneros que se ve claramente el ancestro guanche, que es el caso del tajaraste en Tenerife, el tambor gomero, se ven que son unos ritmos además parecidos, incluso el sirinoque en La Palma y algún otro, ¿no? En el hierro, el tangorreño, etc. Las chácaras son una reminiscencia también, ellos hacían ese sonido con lapas grandes también, hacían el sonido de las chácaras. El arroró también es norteafricano, porque significa, en realidad, arrau significa niño pequeño. Y esru significa dormir. Entonces, arrorro, la combinación de las dos palabras, y es niño, duérmete, etc., ¿no? Es la canción de cuna con que nos acunaban nuestras madres. El baile del tambor gomero, entonces se ve unas danzas muy parecidas, en filas, que retroceden, una especie de zapateado, y que después pasó a América incluso, como lo vemos hay autores
que relacionan a los gauchos con los guanches también, los gauchos argentinos. Las nuevas generaciones, pues sí, hay algunos contenidos canarios, pero no lo suficiente como para conocer nuestra realidad, ¿no? Hay influencias de colonos de toda parte de la península que se mezclan con nuestros sonidos. Hay variantes en diferentes islas y aquí es donde surge la seguidilla, por ejemplo. Sí, hay mucha música, bueno, la mayor parte de la música viene de fuera, ¿no? Canarias como lugar estratégico, como punto de encuentro o como lugar de paso, ¿no? Especialmente hacia América en un momento determinado de la historia, pues hace que estemos en contacto con muchas influencias, ¿no? Cuando viene la seguidilla, además, bueno, en el Quijote hay referencias, creo que Santa Teresa de Jesús también, San Juan de la Cruz, pues es una de esas músicas que, inspirada en bailes de ritmo ternario, pues está muy arraigada a nuestra cultura y que se empieza a desarrollar y hasta que al final la entendemos como propia, ¿no? Uno de esos primeros cantos, primeras danzas, primeras músicas, ¿no? También tenemos el canario, músicas que se han desarrollado a lo largo de la historia y que entendemos como nuestras, como solemos decir. Si hablamos de las isas, folías, malagueñas, ¿cuál es el origen y qué queda de ese origen? Son todo músicas que nosotros decimos, nada más, normalmente decimos eso, ¿no? Nuestro folclore, isas, folías, malagueñas, son músicas que vienen de fuera. Toda esa música viene siempre influenciada por el cruce de caminos, por la influencia de gente y de culturas, ¿no? La folía pues tiene esa influencia portuguesa, la isa viene de la jota, la malagueña evidentemente del sur de España, y lo que ocurre es que al llegar aquí pues bueno, se va mezclando con nuestra manera de vivir, con los textos que nosotros vamos añadiendo y que vamos creando en función de nuestra manera de ser y de vivir, y como decía antes, pues eso al final se va conformando en lo que entendemos que es nuestra idiosincrasia, ¿no? O sea que creo que tiene mucho que ver con cómo somos nosotros, ¿no? Estamos en contacto con muchas influencias, pero enseguida lo hacemos nuestro y lo desarrollamos a partir de ahí. Y la relación de Canarias con América también tiene su reflejo en la música. Sí, por supuesto, el punto cubano, además es algo que yo particularmente he vivido con mucho cariño porque mi abuelo estaba siempre cantando puntos cubanos y por supuesto escuchando testimonios posteriores de Artenara también, como Geray Rodríguez y toda su labor, pues vemos que hay un vínculo pues muy grande, ¿no? También contacto con la música venezolana, con la música mexicana. Como hemos venido comentando, hay una mezcla tan grande de elementos que la verdad que creo que es una riqueza muy grande y debemos ser conscientes de ello porque podemos disfrutar de un constante trasiego de elementos culturales que creo que es muy rico para nosotros como pueblo.
Yo creo que, como decía Francisco Morales Padrón, Canarias es una pequeña América. Vemos su arquitectura y decimos, nos encontramos en las Palmas de Gran Canaria, nos encontramos en la laguna, nos encontramos muy reconocidos cuando vemos los cascos históricos de América, los balcones, ese modelo de plaza, la Plaza de Santa Ana, luego se va a repetir en todos los cascos históricos de América, con la catedral, el obispado, el antiguo cabildo y todos enfrentados en una plaza que nos la vamos a encontrar ese mismo fenómeno en el Zócalo de México, en Quito o en cualquier ciudad colonial. La corona española, en los límites de los virreinatos, tenía problemas con las otras potencias, prometía tierras, si realmente se emigraba así, de esa forma, pues se fundaron muchísimos lugares en América por canarios. Hoy tenemos la ciudad de Montevideo, en el Uruguay, muchísimas en Cuba, en Santo Domingo, San Antonio de Texas, que fue fundada por familias canarias, o la Luisiana. Al emigrante peninsular sabemos que lo llaman a todos gallegos, sean vascos, sean catalanes, se dice gallegos, porque la emigración gallega era tan importante que le dio nombre al resto. Pero a los canarios no, nunca hemos sido gallegos, siempre hemos sido isleños. Lo que se ha llegado a llamar civilización atlántica, nosotros formamos parte de esta parte de la orilla y ellos de la otra, y tenemos el Atlántico como ese nudo, como ese lugar de encuentro para que culturalmente nos encontremos muy unidos. Por ejemplo, Silvestre de Balboa escribió la primera obra, Espejo de Paciencia, la primera obra de la literatura cubana, pues también es un canario el que la llevó. Y después la vuelta, porque muchos regresan y trae consigo la cultura de allá para implantarla acá. La música, la relación con los lugares importantes de América. La gente iba al Colón de Buenos Aires, pero pasaba por aquí. Los canarios y las canarias nos reconocemos cuando oímos una ranchera, cuando oímos un bolero, porque aquí durante mucho tiempo nuestros padres y nuestros abuelos solo oían la música latinoamericana. El acento canario es una forma de hablar, el español de Canarias propia, que está muchas veces más parecida al español de América que muchas veces más que al español de la península. En el caso de la Casa de Colón, lo que estamos es siempre investigando sobre nuestras relaciones Canarios-América, sobre los canarios en América que hicieron, y estamos llevando unas líneas de investigación para que eso no se pierda y para transmitir la cultura de América para Canarias, pero sobre todo de Canarias para América. Tú lo mencionabas antes, un camino de ida y vuelta. ¿Cómo influyó Canarias a Latinoamérica? Pues mucho, porque desde Canarias, o a través de Canarias, mejor dicho, pues viene toda esa influencia castellana, toda esa influencia de Europa, toda esa influencia de Portugal, que enseguida llega ya, ¿no? Al entrar en contacto, sobre todo con ese carácter pues muy festivo, muy bailarín, a lo mejor menos encorsetado que lo que podía venir de Europa, pues se establece esa mezcla cuando asistimos al punto cubano, a la cercanía con la música venezolana, con la música mexicana incluso, ¿no? Y sobre todo esa riqueza rítmica que constantemente vemos y escuchamos en esa música, ¿no? Creo que a todos nos pasa que cuando escuchamos música pues, sudamericana enseguida se nos va el piececillo, hacemos ritmo, incluso nos animamos a bailar, ¿no? La música canaria está muy plagada de eso, así que es tanto hacia allá como de vuelta también. Así que esto es un potaje, como nosotros solemos decir, también en lo cultural y en lo musical, sin duda. La música, Germán, se puede entender también a través de nuestra propia historia. Por ejemplo, periodos como, por ejemplo, la dictadura. Se tuvieron que reescribir algunas letras. Sí, claro. Está claro que hemos vivido un momento histórico muy particular, con muchas restricciones y, por supuesto, la música y las tradiciones también son consecuencia de ello, ¿no? Muchos textos que tuvieron que cambiarse, que tuvieron que adaptarse, cosas que no se podían decir, o esa exaltación, ¿no? de la belleza de la mujer canaria y de la importante de ser canario, pues quizás en algunos casos hasta de una manera un tanto forzada, ¿no? Es la historia y como tal formamos parte de ella, ¿no? Y a la hora de analizar nuestra tradición y nuestro folclore, pues no podemos olvidar eso, desde luego. Todo lo que vivimos en época de dictadura, pues fue eso, perseguir todo lo que fuese palabras subversivas, para ellos que fuesen subversivas, y para nosotros eran símbolos de libertad. Eso, precisamente, la libertad, es lo que Taburiente lleva más de 40 años predicando. Eso también genera problemas.
la censura era muy dura. Pero contra la censura, una palabra. Aguañá, que era el título y los temas que íbamos cantando, ellos no lo podían descifrar. Aguañá es patria canaria, si ellos saben que eso es así, nos fulmina el régimen y no nos permite. Cuando hay dictadura hay rebeldía, y cuando eres joven te conviertes en un guerrero, un rebelde dentro de la cultura. Aguañac sigue siendo un himno para muchos canarios. La base de folclore unida al rock, tradición y vanguardia juntas, da forma a una canariedad concreta. Para unirnos al mundo tenemos que encontrarnos con nuestra propia identidad. Si se diluye nuestra identidad y nos comen otros pueblos, Canarias desaparece como pueblo identitario, ¿no? Con su propia formación cultural. Con la transición se quisieron recuperar muchas tradiciones aborígenes, ¿no? Y surge en ese momento pues otros sonidos como pueden ser taburiento, taller canario. Sí, bueno, ya esto me toca más de cerca, es algo que he vivido. Bueno, de hecho, en la actualidad suelo tocar con taburiente y la verdad que es muy bonito para mí, como una persona de una generación pues posterior a la de ellos, o de dos generaciones incluso posterior a la de ellos, pues disfrutar de ese cultivo y de ese amor por la tradición y de ese amor por el de dónde venimos que comentábamos antes, ¿no? Hay mucha presencia de tajarastes, una presencia rítmica pues muy arraigada, pero al mismo tiempo entendida como algo moderno, muy abierto a otras influencias que en la actualidad tenemos en Canarias, ¿no? Es un proceso musical en el que coexisten, convive tradición con modernidad. Hay improvisación, hay músicos modernos, hay instrumentos que no forman parte de la tradición y creo que es una amalgama, la verdad que es muy interesante, ¿no? El taller canario, la labor que hace también Rogelio Boutans en solitario, con todos esos elementos de percusión, con las chácaras, con los tambores, con la percusión con piedras, con el agua incluso, es decir, hay muchos elementos que están muy presentes en nuestra tierra y que por supuesto forman parte de nuestra cultura y de nuestra música. Había que construir la nueva canción canaria, pero a ver, es que Bob Dylan mama de Woody Guthrie, que está haciendo la nueva canción en los Estados Unidos, y existía la nueva canción vasca que yo había mamado de ella. La nueva canción canaria tiene que ser con timbres canarios. La primera vez que escuché cantar a Andrés, en la matanza de Asentejo, en el barranco de Asentejo, lo escuché cantar. Si alguien te llegó a imaginar, ¿quién podrá negarnos el sueño? Estaban organizando el homenaje a la victoria de los guanches y me llamaron y fui a colaborar. Él me dijo, no, habemos más gente, me habló de Marisa, de Pedro, y a los 3 días quedamos en mi casa. Ese fue el origen del taller canario. Y entonces escucha a Pedro cantar, todavía se me pone la piel de gallina, Cataiza. Yo escuché Cataiza, dije, ay, pero estos tipos, pero esto no es normal. O sea. Cataiza, la niña guanche, no verá más da gana. Era como ridículo. Pretender hacer música moderna con un tambor herreño, con un tambor gomero, con un tambor del Palmar, con una darbuca. Esto fue un proceso de búsqueda, que el Charles sean las lapas. O sea, estábamos siempre buscando. Mi padre nunca le oyó hablar en euskera al suyo. Y yo tuve que recuperar en los libros la lengua cuando quise ser vasco. Cuando las Fuerzas Armadas Españolas me traen a Canarias y me plantan aquí, me encuentro con que hay toda una generación de jóvenes maestros que han terminado un magisterio igual que yo, que están queriendo ser canarios, están queriendo buscar. Y entonces yo les dije, déjenme buscar con ustedes. La historia de la música es la historia de los creadores desinquietos que, no queriendo perder aquello que les define, le hacen a la juventud de su tiempo una propuesta nueva. El tajaraste tiene una fuerza interior tan grande que no hay ser humano ni pueblo que no caerá de rodillas ante ese ritmo, si somos capaces de hacer la propuesta
adecuada. Y yo he visto en Sudáfrica, lo he visto desde luego en toda España, lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Marruecos. La gente cae, lo hemos visto en Italia, la gente cae de rodillas y dice, ¿de dónde viene esta fuerza? ¡De Canarias! Y el timple, tu compañero, ¿de dónde viene? El timple forma parte de esas guitarras de viaje o esas pequeñas guitarras, como también se le conoce, ya que vemos que existen en muchas partes del mundo muy alejadas entre sí, ¿no? Hablamos del charango, hablamos del cavaquinho, del ukelele, por supuesto, mandolinas incluso. Y viene, bueno, pues con la conquista, en torno al siglo XV aproximadamente, pues entendemos que aunque el origen es un poco incierto, no hay tantas manifestaciones para poder establecer un momento concreto, pues que al ser una guitarra de pequeño tamaño, de fácil transporte, que es muy fácil que te acompañe en los momentos de ocio, por así decirlo, pues llega a Canarias y enseguida lo hacemos nuestro, ¿no? En esos viajes hacia Sudamérica sobre todo es cuando empezamos a ver después que hay instrumentos equivalentes al timple en esos otros lugares, como decía anteriormente. Así que ese es un poco el origen, pero con el paso del tiempo, pues también se ha ido utilizando en todas estas músicas que nos iban llegando y se ha convertido en una de nuestras señas de identidad y en uno de los elementos que enseguida nos identifica y nos diferencia, ¿no? Y yo además estoy encantado de conocerlo y de haberlo descubierto y de poder disfrutar de él. La gente puede creer que esto de la fusión es algo de los últimos tiempos y realmente nosotros somos fusión en el origen, ¿no? Creo que sí, y para mí al menos eso ha sido algo muy importante, ¿no? Porque como sabes, bueno, me gusta o entiendo este instrumento como un instrumento abierto al mundo y a las influencias que nos llegan de fuera, y eso en cierta manera siempre ha sido así, así que creo que es un error, si me permites, decir que la música tradicional es una, que hay que hacerla de una manera nada más y que todo lo demás es otra cosa. Constantemente hemos visto a lo largo de la historia que somos el fruto de la mezcla de muchas cosas, ¿no? Y por tanto, eso mismo está ocurriendo en la actualidad, lo que pasa es que los elementos a mezclar son diferentes y creo que además eso va a seguir siendo así porque Canarias sigue siendo un punto estratégico y cada vez más estamos en contacto con más influencias y creo que además eso nos enriquece. Es Germán López en 2012 uniendo su timple a los canadienses de Lost Fingers para hacer una versión del Pump and the Jump del grupo alemán Technotronic, realizada al estilo manouche, también conocido como gypsy jazz o jazz gitano. Es difícil encontrar más fusión musical en solo 25 segundos. La música popular canaria ha acogido tradicionalmente muy bien las influencias foráneas. El proyecto Simbeque se encarga de demostrar que la música moderna y la tradicional suenan bien al mezclar el sorondongo, la isa y la folía con el jazz. No es este un fenómeno nuevo. Cuando los sabandeños crearon la cantata del Mensay Loco, en los años 70 del siglo XX, no esperaban que un año después el grupo United hiciera su propia versión de rock progresivo. Las endechas, de las que ya hemos hablado en este programa, también han sido objeto de varias versiones. La conocida de Taller Canario, otra de los mencionados Simbeque, e incluso una del coro Supertonic de Nueva Zelanda. Porque lo de las influencias es una carretera de doble sentido, como muestra un botón. 1999, Woodstock, Brian Setzer está actuando con su banda de swing y rockabilly, y de repente toca esto. Una malagueña en medio de un macro festival de rock interpretada por un tipo con aspecto de Teddy Boy de la década de 1950. La mezcla, la fusión, es prácticamente inevitable en el arte. Parece pues lo más sensato no combatirla, disfrutarla y, como decía Bobby McFerrin, no preocuparse y ser feliz.
Bueno, estamos hablando de la historia de la música y hay que decir que la historia de la música canaria sigue aún en construcción. Te voy a mencionar a alguien muy especial para ti, José Antonio Ramos. Sí. Tu mentor, tu profesor, háblanos ídolo. de él. Tu ídolo. Sí, desde luego, desde luego. Y hablo en presente además. José Antonio Ramos creo que simboliza pues, una de esas vertientes, de esas corrientes que abre la música al futuro y especialmente el timple, ¿no? Obviamente. De todos los timplistas que ha habido y de todos los grandes pasos que se han dado hacia adelante en la evolución de este instrumento, creo que es quizás el músico que más ha arriesgado a la hora de atreverse a entrar en contacto con otros músicos, con músicos de otras latitudes, con otros tipos de música, y creo que a él le debemos mucho. Yo, sin lugar a dudas, le debo mucho porque creo que en gran medida yo estoy en la música gracias a él, y cuando yo veo el timple en sus manos, cuando iba a clase, las cosas que hacía y la concepción y la dimensión que el timple podía tener a través de sus manos, eso fue para mí un clarísimo estímulo y una motivación constante, ¿no? Que a día de hoy sigue vigente y que creo que nos ha ayudado a todos a mostrar algunos caminos, al menos, por los que recorrer nuestros pasos. Las maravillas que hacía esas manos tan grandes con ese instrumento tan pequeño, ¿no? Sí, sí. Y además en un momento en el que muy pocos lo hacían, ¿no? Entonces recuerdo de niño ir a muchos de sus conciertos y decir, pero bueno, pero acaba de hacer un concierto y no ha tocado una folía, ¿pero esto qué es? ¿Un concierto de timple o qué? ¿Y por qué no? Creo que es una buena premisa para plantearse, es decir, las folías, por supuestísimo que sí, y lo hemos venido poniendo en valor, es muy importante, pero también hay otra serie de cosas que músicos como él pues intentó hacer y no solo lo intentó, sino que además lo consiguió y sirvió para que muchas otras personas, entre los que me incluyo, pues pudiéramos vernos reflejados y, por qué no, intentar pues continuar con esa labor de influenciarnos siempre con mucho respeto, con mucha honestidad y sobre todo con mucho trabajo hacia todas aquellas cosas que nos interesa hacer y con las que disfrutamos, a fin de cuentas. ¿Dirías que le abrió una puerta a una nueva generación? Sí, sin lugar a dudas. Es verdad que uno va buscando su propio estilo, pero sí que va indirectamente cuando toca, sí tiene esos recursos de esas personas que te han dejado huella, timplistas como José Antonio Ramos, Domingo el Colorado, como Germán López, que ha llevado este instrumento a otras vertientes y han acercado el instrumento a otras músicas que también a la gente pues le llama más la atención. Todos pasamos por esa fase, pues lo primero que queremos es tocar como el timplista o los timplistas que admiras, y ya luego quieres buscar un poco tu personalidad. Ahora mismo estoy un poco pues buscando mi estilo, ¿no? Sí es cierto que hay acordes algo flamencos, sí que hay pues ritmos un poco más latinos, que es el tipo de música que me suele llamar más la atención y inconscientemente sale. Hablamos de lo importante que es conservar las tradiciones, valorarlas, ser conscientes de ellas, pero quizás se nos había olvidado, desde hace muchos años se ha venido reivindicando la importancia de que un instrumento como el timple, de origen popular por supuesto, pues forme parte de los planes de enseñanza reglada.
de unos años a esta parte ya se ha conseguido, y creo que ahí estamos ante un verdadero punto de partida para las generaciones futuras, porque hasta ahora las personas que accedíamos a formación de timple pues era con gente cercana, con algún vecino, con algún familiar, o siempre en un ámbito pues un tanto informal, si se me permite la expresión. A partir de ahora ya podemos formarnos con un plan de estudios reglado, con una formación musical escolástica, y creo que esto puede sentar las bases para hablar del timple como un instrumento más, que es de lo que se trata, no es ni mejor ni peor, sino un instrumento más, y que dentro de 8 o 10 años pues podemos hablar de timplistas titulados. Yo me siento muy orgulloso de eso como timplista y como ciudadano, y además sobre todo por la labor que todos estos timplistas han venido haciendo desde varias generaciones hasta ahora, tratando de poner el timple en un lugar donde no estaba, ¿no? Así que creo que el conservatorio es una buena meta y a su vez un buen punto de partida para el resto de la historia. Lo cierto, Germán, es que tú continuaste ese legado que inició él y que apuestas por reformular nuestro folclore. ¿Cómo fueron tus inicios y hacia dónde querías llegar? La verdad que nunca he sabido hacia dónde he querido llegar, nunca he tenido un destino claro, ¿no? Ni una hoja de ruta claramente determinada. Para mí es muy importante la apertura a todo lo que nos llega, ¿no? Para mí es muy natural escuchar música diferente porque me he criado con influencias diferentes, entre las que está el folclore, por supuesto, y para mí tocar con un timple, pues un tema de los Beatles es algo natural, no supone ningún esfuerzo porque es natural en mi educación, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que más me gusta es tratar de atreverme a hacer cosas nuevas, a entrar en contacto con músicos que no conozco, con instrumentos que a priori pues a lo mejor no casan con el timple, y de ese proceso experimental la verdad que disfruto mucho, aprendo muchísimo, y el tiempo pues va marcando un poco pues los senderos que voy recorriendo, ¿no? Pero la verdad que nunca he tenido ninguna meta y sigo sin tenerla. Divertirme mucho, me apasiona la música y disfruto mucho haciendo música y me siento muy bien con el timple en las manos, y hasta ahora al menos, y espero que siga siendo así, todas las oportunidades que tengo de llevar a cabo cualquier experiencia con el timple y con la música es muy placentera, así que me siento muy afortunado de la vida que puedo llevar a través de la música y del timple. Germán López, muchas gracias por el ratito. Te deseamos muchísima suerte y que sigas en buena compañía. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero honor y ojalá que la música nos siga aportando buenos ratitos.